Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos va a acompañar el padre Aldemar Augusto Ramírez, quien recién llega a nuestro municipio y con quien seguramente vamos a poder compartir muchas vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. El padre Aldemar es el protagonista de este nuevo capítulo. Él es el quinto de 9 hermanos. Su familia es orgullosamente paisa. De pequeño fue un niño aplicado y muy juicioso. Le encantaba el billar e inició su gusto por el sacerdocio cuando entró a la parroquia de Támesis como acólito cuando estaba en grado quinto. Desde ese momento su amor por el sacerdocio no ha dejado de crecer. Padre, bienvenido al programa Vivencias. Muchas gracias por regalarnos este espacio y por estar acá para compartirnos su historia. Como todas las historias, empecemos por ese principio. ¿De dónde es usted? Bueno, muchas gracias por la invitación a Paz y Gol, a todos los que siguen este programa, este canal. Gracias por la invitación. Bueno, soy de Támesis, Antioquia. Del suroeste. Del suroeste, sí. Entiendo que su familia fueron 9 hermanos, contando usted que usted está justo ahí en el medio. ¿Cómo es esa relación con esos hermanos donde usted es hermano mayor y hermano menor al mismo tiempo? ¿Cómo fue esa infancia creciendo casi que con los amiguitos ahí en la casa? Porque yo creo que cuando son familias tan grandes uno se siente como si viviera con los amigos en la casa. Sí, bueno, fui de una familia paisa tradicional, muy numerosa, 9 hijos, del cual, como dice, soy el quinto. Estoy en toda la mitad porque eran 4 mayores, 4 menores. Ya ahora ha faltado un hermano en un accidente de tránsito, entonces somos 8. Y ha sido una experiencia muy bonita. Yo agradezco mucho que pertenecí a una familia tan numerosa, donde peleábamos, jugábamos, teníamos diferentes pensamientos, formas de ser, y eso enriquece mucho a saber valorar la vida, a saber valorar lo que hay. Por ejemplo, en el almuerzo nos daban sancocho, no quería uno sancocho, por la tarde le volvían a dar sancocho, y no era que nos llevaban los caprichos, entonces que le demos salchipapas a que a le hacemos una coladita, que a le hacemos huevito, no. La comida era esa y el que no quería se lo comía el otro y por la noche repetía. Entonces le tocaba a uno comer o no comer. Y eso fue una cosa que lo enseña a uno a valorar lo que hay, lo que se tiene, a valorar las cosas y a valorar la vida. ¿En su casa se podía preguntar qué era el almuerzo o no se podía preguntar? Porque en la mía uno no podía preguntar. No se preguntaba, sino lo que había. Sabíamos que los viernes era seco, era frijoles, era seco, era carne frita y eso era un manjar para nosotros porque era algo diferente. Y sabíamos que los viernes era una comida especial, un almuerzo especial. Padre, usted desde muy joven cuenta que era un niño juicioso, un niño tranquilo, amante de los deportes, pero en el estudio era aplicado, era de pronto más neciecito, le gustaba la recocha, o cómo fue esa época. Ve a Luisa en el colegio, yo era un poquito recochudo, pero de una manera sana, un humor muy fino, como me lo han dicho. No era ese cansón fastidioso, tenía mis chistes, me quedaba callado, serio, y entonces eso impactaba mucho. Y para las tareas normal, yo creo que lo normal, ni ser tan perezoso, ni tampoco era pues el más juicioso, el más inteligente de la clase, no, pero sí era muy juicioso y jugaba también mucho.
jugaba mucho en la calle con los amigos, con los vecinos, era algo muy bueno, una niñez muy, muy bonita sin celular. Se vivió muy, muy agradable. Sin celular, sin play, sin computador. Nada de esas cosas, sí. Pero en cambio sí tenía una mesa de billar. ¿Cómo encuentra usted el billar en su vida y despierta como ese gusto por este juego? Ajá, fue un vicio que tuve de pequeño, un vicio pero sano. Un vicio sano que fue el billar. Había un negocio en Támesis de unas mesas de billar para niños, sin tragos, sin música. Era una cosa para uno divertirse. Entonces jugaba allí con los amigos, con los compañeros, apostábamos no dinero, sino simplemente el que perdía pagaba el tiempo, media hora, 45 minutos, entonces el que perdía pagaba ese tiempo del billar, pero sin esa mentalidad de apostar, y fue una manera muy sana. Y cada que yo me perdía, allá me iban a buscar y allá me encontraban, porque era un vicio que cogí, pero que agradezco que fue una cosa muy sana. Nos cuenta usted sobre una familia numerosa, también una familia unida, católica. ¿Cómo llega usted ese llamado desde tan pequeño a decir yo quiero ser acólito? ¿Cómo le nace a un niño decir yo quiero hacer parte de la iglesia? Bueno, estaba en cuarto de primaria, quinto, y estudiaba con unos compañeros que eran acólitos. En ese tiempo solamente recuerdo que eran 3 acólitos, no se permitían más. Entonces hablé con uno de ellos que qué había que hacer para ser acólito. Y me dijo, tiene que esperar que uno se salga. Cuando alguien se vaya a salir le decimos y le damos el puesto. Le esperé un tiempo, ya en quinto uno me dijo, bueno, yo me voy a salir, si quiere usted ser acólito, se presenta allá en el templo, y así fue. Entonces me fui, presenté al párroco, me presentaron los otros y empecé a aprender, me enseñaron y aprendí a ser acólito y me quedé allí un buen tiempo, 5 años de acólito. Durante ese tiempo fue donde nació mi vocación para ser sacerdote. Quería ser sacerdote, quería llegar al sacerdocio, porque estaba allí ayudándole al padre para celebrar la misa, le pasaba el cáliz, le pasaba las vinajeras, y yo, qué bueno, algún día poder ser como ellos. Ser yo quien reciba de que reciba, sí. Y entonces en algún momento le dije a un sacerdote, padre, yo ya sé celebrar la misa, ya me la sé, porque uno se aprende toda la misa, ya me sé la misa, ¿por qué no me ordena ya? Entonces el padre le dio risa y dijo, no, tiene que estudiar, se tiene que preparar, tiene que ir a un seminario para que se prepare y pueda ser sacerdote. Y en la familia, ¿cómo toman de pronto esa inclinación o esa vocación de usted llegar y decir, es que yo me quiero encaminar por esto, yo quiero hacer esto? Yo creo que como en todas las familias, no le creen a uno. No le creen a uno que uno quiera ser sacerdote por la vida que uno lleva, de estar siempre jugando, siempre en la calle. Usted es sacerdote. Y yo me propuse, y ya en noveno me propuse a conseguir ya una cita en el seminario. Me llevaron al seminario una convivencia y empecé como a buscar las cosas, y ya ellos vieron que sí era en serio y ya empezaron a colaborarme. Y el apoyo de la familia es fundamental en este proceso vocacional. Sin el apoyo de la familia uno no puede hacer nada. Y a medida que iba estudiando se veía ya el interés, las ganas, y muchas personas ya iban ayudando. En las parroquias normalmente se ayuda a los seminaristas, hay grupos de personas que le ayudan a uno porque hay que pagar una mensualidad, hay que pagar la matrícula, necesita uno mucha cosa, y gracias a Dios con estas ayudas pude estudiar. Claro, porque además en familias tan numerosas no es lo mismo la manutención de todos en el hogar, que de pronto ya decir esta persona está en otra parte con otras necesidades, con otros requerimientos, y pues hay que sacar ese pedacito extra. Llega usted al seminario y de pronto ya, aparte de su familia, tuvo algún momento donde dijera no era como me lo imaginaba, o realmente reafirmó esa vocación, o cómo fue ese desarraigo de su hogar. Lo primero es uno tan pequeño, porque estaba en noveno, ya para décimo, de salir de la casa. Prácticamente desde ese tiempo salí de mi casa hasta ahora. Fue muy duro esos primeros días, estar allí, porque en el seminario se ve una vida interna, encerrado prácticamente, donde se tiene todo, el estudio, la alimentación, la dormida, la parte espiritual, la Eucaristía, y es una disciplina muy exigente.
y fue difícil al principio. Además, en ese primer año muere mi papá. Entonces también fue un golpe muy duro. No me ayudó, no me llevó como a pensar, a replantear mi vocación, a salirme del seminario, sino que por el contrario esto me dio más fuerza para seguir el estudio, para continuar y para responder a ese llamado que Dios me había hecho. Padre, usted en este momento dentro de esta comunidad, y me atrevería a decir en las comunidades en las que se ha desenvuelto, siempre se ha caracterizado por esa afinidad, por esa cercanía con los jóvenes. Dentro de todo ese proceso de formación, ¿hubo algo que usted dijera, yo quiero dedicar mi vida sacerdotal como a estas personas? ¿O simplemente fue algo que con el tiempo usted fue diciendo, yo necesito empezar a evangelizar y a traer estas personitas a la iglesia? A medida que uno va estudiando, va creciendo, va descubriendo los carismas. De joven uno se inclina también por la pastoral juvenil, aunque yo era muy tímido, Luisa. En el colegio yo era súper tímido, cuando empecé el seminario, pero poco a poco va uno como despegando, como dejando a un lado esa timidez y ya le toca a uno hablar en público. Las actividades que se realizaban en el seminario ayudaban mucho para ratificar esa vocación, ese deseo de servir, y encontré en los jóvenes y sobre todo después en los niños una gran afinidad, un gran carisma para trabajar con los niños y con los jóvenes, y ya cuando empecé a ejercer el sacerdocio vi que ese era mi fuerte y trabajé por ese lado para evangelizar, para llevar a los niños y sobre todo a los acólitos por ese compromiso tan grande que fui acólito y que ahora tengo un compromiso con la iglesia, conmigo mismo, de en cada parroquia poder ayudar a los niños acólitos, conformar grupos, escuelas de acólitos, para enseñarles, porque de ahí surgió mi vocación. Y la idea es que de estos niños acólitos nazcan muchas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. ¿En qué momento llega la magia a su vida? ¿En qué momento? Estaba trabajando en la conferencia episcopal después de 6 años de servicio ministerial y llegué allí a la conferencia episcopal precisamente por la pastoral infantil, porque estaba en la diócesis llevando un trabajo muy bonito que se llama Sembradores de Paz. Trabajaba de la mano con la infancia misionera, con el grupo de acólitos, y todo este trabajo me llevó a algunos encuentros en Bogotá, en la conferencia episcopal, y el director de allí vio que yo tenía ese talento para el trabajo con niños, también con jóvenes. Me llamó y me dijo que si podía colaborar allí en la conferencia. Eso para mí era una cosa, salir de un pueblo allí a Bogotá, que es con todo el país. No es solamente a nivel de una ciudad, sino de todo el país, coordinar la pastoral juvenil y pastoral infantil. Estando allí fue donde descubrí que a través de un encuentro llevamos a una persona que nos hiciera una recreación, y esa persona era maga y era un mago y nos hizo algunos trucos de magia muy interesante. Yo ya tenía algunas inducciones, algunas nociones de la magia, y quise aprender más. Le dije a él, hablamos, tuvimos varias reuniones, me enseñó algunos trucos, algunas cosas, y ya empecé a hacer magia, pero entonces yo le di un toque diferente, que es la evangelización, y yo lo llamo magia para evangelizar. Entonces, un truco que descresta, que puede sorprender a la gente, yo lo utilizo con un mensaje de sacramento de la iglesia. Hay un truco muy bonito que es el del sacramento de la confesión, para explicar cómo es el sacramento de la confesión, cómo es esa separación, y luego el sacramento de la confesión que nos vuelve a unir a través de esos trucos de magia, que a los niños les llega muy fácil, a los jóvenes. Entonces en algunos grupos hago esos trucos, ese método para evangelizar, recordando a un gran santo, San Juan Bosco, que utilizaba la magia para evangelizar a los jóvenes. Yo ahora la utilizo también como estrategia y ha dado muy buen resultado. Hoy en día uno tiene entretenido a unos niños, a un grupo, 20 minutos, media hora, a través de la magia, se están divirtiendo y están aprendiendo. Mientras que si yo le hablo un discurso en 5 minutos ya están cansados. Se pierde la atención, se desconcentran, porque hoy el niño no tiene atención, esa capacidad de concentración. Con la magia los puedo entretener 20, media hora y quieren estar más. Tenemos una persona muy polifacética el día de hoy con nosotros,
porque también hay otro componente y es que además de sacerdote es comunicador. ¿Cómo llega esa oportunidad a su vida de irse del país, de emprender como otra etapa de estudios? ¿Cómo elige esta carrera? La comunicación ha estado siempre presente en mi vida. Me ha gustado siempre el tema de la comunicación. En el seminario hacíamos con algunas personas, teníamos algunas nociones de comunicación, hacíamos un periódico, una radio, teníamos varias cosas de comunicación y siempre yo estaba allí, me invitaban dentro de ese grupo. Y quise también como una segunda opción, primera el sacerdocio por encima de todo, y una segunda opción de poder estudiar comunicación. Estando en la conferencia episcopal en el 2006, 2007 y 2008, se me presentó la oportunidad para estudiar esta carrera, comunicación social. Allí fue donde ya fui para Roma, estudié allí en Italia durante 3 años la comunicación social. Y fue una experiencia muy bonita también de estudiar este tema, comunicación social institucional, y que me gustó mucho. Y fue algo muy bueno que aportó mucho para mi vida personal, para mi vida como sacerdote. Y hoy en día se evangeliza a través de las redes sociales. A la gente le da mucho miedo las redes sociales, pero depende de lo que se publique. Cuando la utilizamos bien, cuando evangelizamos, cuando damos mensajes a través de las redes, es muy importante. Y eso lo utilizo mucho en las redes sociales. Padre, vamos encontrando también como un proceso de desarraigo donde pasa de esa cercanía del hogar en esa formación del seminario, luego ya va pasando de diferentes municipios, llega a la ciudad de Bogotá y damos ese salto a Europa. ¿Cómo se vive ya esa distancia tan marcada de la familia? ¿Se acostumbran o cómo es ese proceso? Del seminario se acostumbra uno porque la Navidad, algunos tiempos, Semana Santa, los pasa uno en parroquias, colaborando en parroquias, y pasa uno luego el 31 con la familia. Ya de sacerdote son fechas que uno no puede por los compromisos pastorales pasar con la familia, entonces ya nos toca en la parroquia. Poco a poco uno va como dándole ese verdadero sentido a la Navidad. No está con la familia, pero encuentra una familia parroquial, una familia que es una comunidad, que lo acoge, que lo recibe y se comparte ya con ellos. Con la familia no se puede perder la comunicación en ningún momento. Cuando estaba en Bogotá, cuando estaba en Europa, la comunicación siempre era muy frecuente porque extraña uno mucho la familia. Y ya estos momentos uno aprende poco a poco como a desarraigarse de esa familia, siguiendo también el mensaje de Jesús: el que no deje casa, padre, madre, por el reino de los cielos no es digno de mí. Nos toca entonces por vocación, por vocación, que por ese llamado que nos hace el Señor, desarraigarnos de esa manera de la familia sin perder el contacto con ellos. ¿Y cómo es ese encuentro con ese nuevo idioma y esa nueva cultura? De pronto alguna historia que era: a mí me pasó esto recién desempacadito. Bueno, la experiencia, claro, son muchas las anécdotas. Pues la primera experiencia difícil para nosotros cuando llegamos allí, tenemos que aprender el italiano, que no se aprende tan fácil. Y en el primer semestre veíamos inglés en italiano. Entonces es una locura, es una cosa muy complicada, porque uno tenía que hacer la traducción. Nos hablaban en italiano del inglés y teníamos que traducirlo como a español para poder entender. Imaginemos los que estudian, que son de otro idioma. Estudié con uno de Arabia, con uno de Polonia, con un alemán, con unos de Estados Unidos. Entonces una diversidad de idiomas y teníamos que aprender inglés en italiano. El primer semestre fue muy difícil. Poco a poco va uno ya que va adaptándose con el idioma, que lo va comprendiendo, y después ya el idioma se vuelve ya parte de uno también. Y la cultura, porque venimos de una cultura donde de pronto somos más expresivos, llamémoslo más alborotaditos.
y llega usted pronto a una cultura un poco más tranquila, ¿cómo fue? No, los italianos son muy expresivos. Sí. Los italianos son los que hablan con las manos, manotean, están llamando por teléfono y manotean con las manos y hablan y uno cree que están alegando, que están peleando, pero de todas maneras sí, la cultura es totalmente diferente, muy distinta. La forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar es totalmente diferente. La socialidad en las comunidades. Colombia es el único país que está estratificado, que tiene tantos estratos sociales. En esos países son muy pocas las clasificaciones sociales, los estratos, y eso no existe en otro país. Eso es muy propio de Colombia, que estemos clasificados en estratos sociales de acuerdo al capital, depende de la economía de cada familia. ¿Estaba usted en un paraíso? Porque me contaba ahora fuera de cámaras que estuvo mucho tiempo en Cerdeña, un ambiente más tranquilo, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, en Roma estuve 3 años estudiando, allí en una universidad donde estudié comunicación social, y luego me quedé en una parroquia de Cerdeña, una isla, es bastante grande, 240.000 habitantes más o menos. Estaba en una parroquia, 2 parroquias, 3 con otros sacerdotes, donde colaboramos y estuve 7 años allí trabajando, y es una parroquia una comunidad, una isla muy bonita. Es muy turística, tiene partes, playas muy bonitas, lugares hermosos, y es una ciudad que es milenaria, lleva muchos años, y es unas comunidades muy bonitas, muy campesinas, se maneja mucho el pastoreo de ovejas, entonces hay rebaños de ovejas por toda parte. Uno a veces va por la carretera y tiene que esperar porque está cruzando un rebaño de 200, 300 ovejas, es muy bonito. Y fue una experiencia buena en esta isla, en esta comunidad es donde estuve trabajando. ¿Y en qué momento se toma la decisión de retornar al país? Bueno, hablando con los obispos, porque uno va a nombre del obispo de acá, ya después de tanto tiempo ya vi la necesidad de volver, por la familia, por la cultura, porque uno está, aunque tenga muchas amistades, está solo de todas maneras. En ciertos momentos se encuentra uno solo, o cuando uno está enfermo, cuando uno tiene alguna crisis, que se tienen pocas, pero se siente uno solo de todas maneras. No es lo mismo la familia de sangre que familia parroquial, pero eso lo hace uno como regresar. Y la comodidad allá, te decía que pastoralmente se hace muy poco, a pesar de que hice muchas actividades allí, pero se siente uno que no está dando lo necesario, o que uno no está realizando el ministerio como quisiera realizar, porque las actividades son muy reducidas, la gente es muy mayor, hay muy pocos niños, muy pocos jóvenes, y las actividades se limitan mucho. Entonces esto hace que uno, así viva bien, necesita ejercer la vocación, la vocación como debe ser, como si fuera un médico que apenas atendiera un paciente todos los días. Llega el momento en que se va a cansar de estar diciendo, no se va a cansar, sino que no estoy ejerciendo. Se aburre uno de no hacer nada. Correcto. Padre, no, pues en nombre de Apacibol y seguramente de la comunidad, es también darle la bienvenida, la oportunidad a todos nuestros televidentes de que conozcan un poco de esa historia. Seguramente van a haber muchos espacios y muchos momentos donde toda la comunidad del municipio, y como usted lo dice, sobre todo esos niños y esos jóvenes, van a tener la oportunidad de compartir con ustedes una historia que yo creo que nos podríamos quedar sacando detalles y demás por mucho rato. Bienvenido al municipio y muchas gracias por brindarnos este espacio. Muchas gracias, Luisa, por este espacio, ustedes, Apacibol, a quienes siguen este programa, y cuenten con un servidor. Vengo a servir, a colaborar en esta parroquia con el párroco, el padre Luis Carlos, con los demás sacerdotes, a ayudar y a orientar espiritualmente la parroquia, a trabajar sí mucho con los niños, con los jóvenes, y también voy a estar a cargo de la pastoral de parejas, de la pastoral de la familia, los esposos, que también estamos organizando una pastoral bien organizada, una pastoral bien estructurada para darle continuidad. Muchas gracias, padre. Bueno, ¿qué decir del padre Aldemar Augusto Ramírez Giraldo? Este presbítero de la diócesis de Jericó, que nació en Támesis, como bien lo sabemos.
que ha prestado distintos servicios a la iglesia diocesana, colombiana. Decir del padre Aldemar, un hombre virtuoso, amante de la juventud, de los jóvenes, amante de los niños, enamorado de la niñez. Ese trabajo tan dedicado, tan perseverante, tan bonito que hace en favor de los niños. Es un hombre virtuoso, trabajador, un hombre lleno de Dios y nuevamente está entre nosotros como comunidad ciudad-bolivarense para disfrutar de las enseñanzas, de su mensaje, de su alegría y de su gozo. Bueno, yo conocí al padre Aldemar ya cuando estaba en el seminario, él en filosofía, yo había llegado a teología y nos conocimos. ¿Qué recuerdo del padre Aldemar en aquellos años de formación del seminario? Lo más importante es que Aldemar es muy amigable, es cercano, es muy sereno, uno lo ve desesperado. Es lo que me viene a la mente para hablar de las cualidades del padre Aldemar, que uno cuando de pronto tiene alguna dificultad y conversa con él es muy sereno, entonces como que lo aterriza a uno para manejar las dificultades. Es muy cercano, es muy buen amigo y tengo que hablar con todo el cariño del alma que es un sacerdote excelente. En su entrega generosa a través de estos 20 y tantos años de su ministerio sacerdotal, lo ha hecho con mucho amor. Ha trabajado en muchas parroquias, ha trabajado dedicándose con tanto amor a aprender en la catequesis, en la conferencia episcopal en Bogotá. Estuvo muchos años y creo que producto de su formación es el haber estado allá que aprovechó para ser tan buen servidor en los proyectos de la catequesis y de la pastoral de las comunidades. También se especializó en los grupos de parejas que ahora vemos aquí con tanta riqueza en su trabajo, en su labor de servicio a la comunidad aquí en Ciudad Bolívar. El padre Aldemar es un muy buen sacerdote, es perseverante en lo que está haciendo, no se desanima, es recursivo para lograr sus proyectos. Yo lo admiro mucho porque él es siempre mirando como la metodología que va a utilizar para alcanzar que muchos lleguen a sus proyectos de trabajo pastoral y lo ha logrado. Tenemos que reconocerlo, yo creo que no solamente yo en el trabajo que conozco del padre Aldemar, sino también ustedes que ahora lo van conociendo aquí en Ciudad Bolívar. El padre Aldemar es un muy buen sacerdote. Quiero agradecerle a él en nombre de la parroquia y en nombre de la comunidad. El padre Aldemar, líder entre nosotros. Encontramos en el padre Aldemar un hombre con muchísimas facetas y con una vocación y disposición para servir a la comunidad. Si se perdieron algo de este capítulo o desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Apacible en Vivo o en Facebook e Instagram como Apacible TV Canal 4. Los espero la próxima semana. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quieres.